Aquí le informamos sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la inspección a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial previa. Esto cuando se desarrolla una investigación de un delito y siempre y cuando haya sospecha razonable o flagrancia. Sobre este tema que causó controversia, mi compañero Juan Becerra conversó con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, Nayeli Ramírez Hernández. Esto fue lo que comentó. Muchas gracias, Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, por recibirnos el día de hoy. Un placer, como siempre, estar con Capital 21 y los capitalinos. Y quisiéramos saber, Capital 21 y los capitalinos, ¿cuál es la postura de la Comisión con respecto a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado martes 13 de marzo, en la que declaró constitucional que policías puedan revisar a personas y automóviles sin que exista una orden judicial previa? Estamos muy preocupados. De hecho, esto deriva de una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Corte para valorar dos artículos de la Ley de Ejecución Penal, Nacional de Ejecución Penal, que permite estas cosas, ¿no? Y la Corte se pronunció en que, pues que era válido. ¿Cuál es el problema? El problema es que deja a interpretación básicamente de la fuerza policíaca, ¿no? De que es nuestro primer contacto con la ley, ¿no? El poder tomar la atribución de que si le pareciste que esa corbata roja que traes no es como muy de tu estilo, no deberías de traerla, pues ya hay sospecha fundada como para que te registre, ¿no? No hay un parámetro para determinar qué es sospecha fundada y qué no. Ese es el gran problema, porque no dejas, no haces un listado de decir, a ver, sospecha fundada es esto, esto y esto, y sobre eso puedes actuar. Entonces, digamos que en términos generales podría pensarse, la ley, el artículo no tendría ningún problema ante un país o una ciudad que fuera diferente a la que tenemos, ¿no? En donde lo que no tenemos es básicamente, si tú ves y no has hecho nada y ves que un grupo de policías te está persiguiendo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Huirles, ¿no? Porque decimos, no hicimos nada, voy a huir. No huyes porque te sientas culpable, huyes porque te sientes inocente, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, a esto abre la puerta a que si ellos subiste, tengan sospecha fundada de que por algo huiste. Entonces es a criterio de la autoridad del policía. De la autoridad, exacto. Entonces puede tener, puede revisar, y eso no es una violencia a los derechos humanos de las personas. Claro, totalmente. Es una violencia grave y puede provocar violaciones graves a los derechos humanos de muchos y muchas de nosotros, ¿no? Porque, como te digo, el escenario, lamentablemente, todavía de nuestra relación como público con las fuerzas de seguridad no es una relación de protección, sino en muchos casos de miedo, ¿no? Y entonces, pues, esto va a provocar que ellos puedan actuar de esa manera o interpretar de esa manera que tú estás en flagrancia o que estás ocultando algo, ¿no? ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto para poder justificar que haya tomado una resolución? Básicamente lo que plantea es que supuestamente se da cuando hay una investigación abierta y hasta ahí estamos bien. El problema es que también involucra esta parte de criterio y ellos no lo tomaron en cuenta. Si ellos dicen, es que lo van a hacer siempre y cuando lo interpreten, pero no saben que en ese hueco del siempre y cuando lo interpreten existe el riesgo de violación de derechos humanos. Nayeli, entonces usted diciendo que debe haber una investigación abierta, entonces a un ciudadano que no tiene una investigación abierta, ¿también se le va a poder detener en la calle? Sí. Bueno. Si hay una presunción de que, pues, por portación de esa corbata roja, yo creo que no es factible que seas una buena persona. ¿Y existe posibilidad de que esta resolución pueda ser estudiada, pueda ser analizada y pueda se revierta? Por ahorita, digamos, no. Lo que yo creo que hay que hacer ahora es empezar a hacer incidencia en política pública en términos de que las reglamentaciones y lo que venga de esto tenga solventado estos detalles. Se procederá siempre y cuando 5 elementos mínimos que nos permitan tener certeza jurídica a todos nosotros, ¿no?
Nayeli, ¿qué recomendación le hace usted a los ciudadanos de a pie que podemos sentir que vulneran nuestros derechos humanos al ser detenidos y nos revisan sin que exista ningún elemento más allá de una supuesta presunción? Inmediatamente, y eso sí se los digo, la comisión trabaja 365 días del año, 24 horas. Si ustedes ven en un proceso así, que los llevan al ministerio, o no los llevan, o sucede una detención de esa naturaleza, por favor comuníquense telefónicamente y nosotros inmediatamente estaríamos con ustedes en donde estén levantando la denuncia. Muy bien, pues muchas gracias Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, por recibirnos en Capital 21 y por informarnos al respecto. Sean ustedes bienvenidos y gracias a ustedes por estar aquí. Encantado.